Hola, ancianos, ya estamos un día más aquí. Perdón, es que digo, ya verás cómo viene, tal cual. Ya estamos un día más aquí. Y hoy vengo con un vídeo que yo no sé las veces que he dicho que lo iba a hacer. Anubis, cariño, ¿me dejas grabar? Por favor. Por favor, déjame grabar. Porfi. Porfi, porfi. No. Ahora jugar con el juguete rojo no va. Va, que tenemos que grabar un vídeo. Que esta gente querrá contenido, ¿sabes? Vale. Vale. Ya. Bueno. Pues eso, que hace yo que sé cuánto tiempo que os digo que voy a hacer este vídeo. Y lo he ido dejando, primero obviamente porque quería leer todos los libros y segundo porque además, claro, que bueno, vosotros ya sabéis de qué va el vídeo. Hoy vamos a hablar de Duerme Vela, editorial, ¿vale? De todo lo que ha publicado Duerme Vela editorial, de todos los que he leído, los que me han gustado más, los que me han gustado menos, los que yo recomiendo, los que recomiendo para según quién, para según... Toda mi opinión que os puedo aportar como lector habitual de este tipo de libros. Si queréis comprar alguno de la editorial, pues que vayáis para un lado o para otro, si tenéis gustos parecidos a los míos, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, que yo este vídeo tenía intención de hacerlo bastante antes, pero entre que me faltaban un par de libros por leer y luego que, claro, la editorial va publicando más libros. Entonces, claro, al final leerte todo el catálogo vas como a contracorriente, porque cuando ya te has leído todos los que hay, entonces sale uno nuevo. Y entonces dices, bueno, ya me lo leo y luego lo saco. Y al final he dicho, mira, voy a hacer el vídeo ahora, ya, que ya tengo leídos. Me parece que llevo 10 libros leídos suyos. Y si más adelante los sigo leyendo, pues hago Duerme Vela parte 2 y ya está, no hay ningún problema, ¿no? Porque además creo que este vídeo puede ser interesante para según quién, sobre todo para vosotras que sois mis seguidoras, porque quizá yo no soy la persona más afín a todo lo que publica Duerme Vela y habrá gente que me siga a mí que tendrá unos gustos parecidos a mí. Entonces igual os sirve para poder cribar, para poder decidir qué comprar o qué no comprar, para daros un empujoncito para que os animéis y además encima para darle mini visibilidad, porque obviamente yo qué visibilidad le voy a dar a Duerme Vela, o sea, hello. Pero bueno, si hay alguien de mi comunidad o lo que sea que no conozca, pues al menos que lo conozca, porque por encima de todo, y esto lo digo exactamente igual que dije con Cacao Books, Duerme Vela me parece una editorial indispensable y estoy hiper agradecida de que esté en el panorama. O sea, hacía falta una editorial como esta. Lo que publica Duerme Vela no lo estaba publicando nadie. Las obras que está rescatando, las autoras que está trayendo, los libros que está publicando y de lo que van y lo que representan, no hay otra como ella. O sea, me parece que van un poco de la mano con Crononauta. Son un poco una en ciencia ficción y la otra en fantasía. Son un poco unas editoriales que tienen las cosas muy claras, que saben muy bien lo que quieren publicar y que, más allá de que te gusten o no te gusten sus libros, hay mucha parte política y social en esas obras y en la manera en que las editan. Aparte de que lo editan maravillosamente bien y están hiper cuidados, que en un momento dado en el que los libros ya valen un dinero y muchas veces te encuentras en las grandes editoriales que si con erratas, maquetaciones de mierda, traducciones horribles, etcétera, una editorial que se fije en todos esos detalles, pues también se agradece. Pero bueno, importante esto. Duerme Vela obviamente es la editorial que funda Magrat, que funda Almu, con Almudena Cardeñoso, con su hermana Rebeca, ¿vale? Se funda el año pasado. Supongo que ya llevaban años trabajando en esto, ¿no? Pero empezó a publicar libros, si no me equivoco, en 2021. Y es una editorial especializada en fantasía. Obviamente es uno de los géneros que más le gusta a Magrat, que siempre ha intentado poner en su lugar y además trayendo grandes joyas de este género muchas veces olvidado. Mayoritariamente además publicado ella, me refiero a esta editorial, mayoritariamente publicando libros escritos por mujeres, también preocupándose en otras realidades, otro tipo de representación, etcétera, que esto pues obviamente tiene un valor añadido. Y que además no se va a lo de siempre. Trae una fantasía diferente. Bueno, no quiero que este vídeo sea eterno. Así que vamos a ponernos un poco a lo que vamos, ¿vale? Porque no voy a contar yo lo que es Duerme Vela. O sea, sabéis, yo creo que todo el mundo que vaya a ver este vídeo, creo que todo el mundo sabe lo que es Duerme Vela. Así que nada, vamos a hablar un poco de mis opiniones y los libros que he leído y demás. Lo que recomiendo, lo que no recomiendo. A ver, no que no recomiendo porque realmente, os lo digo sinceramente, todo lo que he leído me parece que está bien,
que está bien escrito, que son libros interesantes, pero hay libros que a mí no me han llegado. Pero es opinión personal, o sea, es gusto personal. Pero no hay ningún libro del que yo pudiera hacer una reseña negativa, sinceramente. O sea, y si lo hubiera lo diría, lo sabéis. Simplemente hay libros con los que no he conectado y libros con los que no son de mi estilo y ya está. Entonces, cualquier libro que os llame, os recomiendo totalmente que lo compréis. Ahora, os digo, con mis gustos, en lo que yo invertiría o lo que yo regalaría según quién, obviamente, ¿no? El primer libro que publicaron, y que además yo creo que es una declaración de intenciones totalmente, son Las bestias olvidadas de Elle, de Patricia A. McKillip. Y es que es un libro de fantasía clásico. Es un libro de fantasía clásico, lo único que protagonizado por una mujer y además una mujer totalmente diferente. Es un personaje femenino diferente a lo obvio. Pero tiene muchos detalles típicos de la fantasía más clásica. Y además, bueno, la portada es una maravilla. Como vamos a ver en casi todos los libros, las portadas son impresionantes. Es una cosa que diferencia mucho estos libros de otros. Y es un libro, por ejemplo, que a mí no me llegó. Es un libro que le puse 3 de 5, que está bien, que es fantasía clásica, que es fácil de leer, es entretenido y tal, pero por ejemplo le regalé a mi prima le encantó. ¿Por qué? Porque este libro es un libro para los amantes de la fantasía clásica. A la gente que le gustan los cuentos y las leyendas y los típicos libros de fantasía de siempre, los típicos libros de fantasía y las historias de fantasía de siempre, muy bien contadas, con 4 o 5 personajes que vas a querer, ¿no? Incluso con cierta moraleja y tal, este libro le va a encantar. Entonces, si te gusta la fantasía clásica, este libro te va a encantar. El problema es que yo no conecto tanto con ese tipo de libros. O sea, no es que me parezcan malos o que tal, sino que es un tipo de novela. Yo de por sí ya, y además esto lo he hecho muchas veces, yo de por sí ya, en fantasía y ciencia ficción siempre siempre gana la ciencia ficción. Quiero decir, a mí me gustan algunas obras de fantasía, pero me gustan mucho más la ciencia ficción. Yo soy mucho más sci-fi que fantasía. Entonces ahí ya es un gusto personal. Y luego, en la fantasía, quizá no soy tan de clásicos. A mí hay muchos libros de fantasía clásica, hay muchas grandes obras de la fantasía que, por ejemplo, me gusta mucho Tolkien, pero prefiero otras obras, otros autores antes que Tolkien. Por ejemplo, o dentro de lo que es, incluso dentro, por ejemplo, de la romántica, yo no soy muy de sagas de fantasía romántica. Porque, a ver, sí que es verdad que Kenyon, por ejemplo, se puede considerar fantasía, pero para mí es mitología griega. Y claro, para mí mitología griega no es fantasía. No deja de ser, sí, pero es como de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, que me voy por la rama para variar, ¿no? Pero quiero decir, es un libro bastante... Es un libro... Específicamente, es un libro que creo que para los amantes de la fantasía clásica va a ser un sí enorme. Es un libro bastante de personaje, como por ejemplo la gente que les gustó Rothfuss. A mí, por ejemplo, Rothfuss no me engancha. Me quedé bastante así. Pues es un libro de ese estilo, ¿no? De un poco de personaje, de historia, de cuento, animalitos, fábulas, moraleja, ¿sabes? Entonces, si os gusta este tipo de libros y este tipo de historias, es un gran libro. Es un gran libro. Y yo por ejemplo, se lo regalé a mi prima, que a ella le gusta mucho la fantasía, y este libro le encantó. Así que yo creo que es para ese tipo de lectores. Luego, en cambio, yo no tenía demasiado claro, entre comillas, si me iba a gustar o no, o si iba a conectar o no con la tetralogía de Neon Young, que son Las mareas negras del cielo, Los hilos rojos de la fortuna, El descenso de los monstruos y El ascenso de lo divino, que los he leído los 4, y me ha parecido una saga fantástica. Es verdad que mi favorito fue el primero. El primero, no sé, el primero me dio mucho... Me sorprendió mucho, que eso también hace. Yo iba un poco diciendo, madre mía, no sé qué voy a sentir aquí. Me encantó, el primero me gustó mucho, fue el que más me gustó de los 4. Pero todos me han gustado mucho, todos me parecen muy originales. Creo que Neon Young es capaz de crear un mundo muy interesante, unos personajes muy interesantes y además hace como 4 novelas diferentes en 4 puntos diferentes, de 4 personajes diferentes, que incluso se puede leer de manera no lineal. Quiero decir, cuando tú te acabas la serie te das cuenta de que tú te puedes leer las novelas en otro orden y siguen teniendo sentido. Es como un puzzle, como un rompecabezas muy bien hecho. Entonces me gustó un montón y creo que es una saga que le puede gustar a mucha gente, que, por ejemplo, si te gusta la parte asiática te va a gustar.
Si te gustan las historias de personaje, te va a gustar. Si te gustan los mundos creados de cero de fantasía, te va a gustar. Y luego además, como son libros cortos, porque son novelas cortas, se leen muy ágil. O sea, es una lectura muy... A ver, que obviamente, que una lectura sea ágil o no ágil, no la hace ni mejor ni peor. Pero sí que es verdad que entiendo que a veces estamos en ese momento en que dices, no me quiero meter en una fantasía muy pesada porque no estoy en ese momento. Y es normal. Entonces, estos libros son para eso. O sea, no son para nada pesados, son muy ágiles de leer, son muy interesantes y presentan una fantasía, bajo mi punto de vista, una fantasía muy original. Que eso no quiere decir que Neon Young haya inventado la rueda. También te digo. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que en España y en el mundo europeo anglosajón se va siempre, digamos, a un mismo tipo de fantasía. Claro, cuando llegas a una fantasía asiática, además de un autor no binario que habla de ello en los libros, con unos personajes totalmente diferentes, con unas mujeres totalmente diferentes y individuos que deciden su género conforme avanza su vida en una sociedad totalmente diferente, pues quieras que no, la primera vez que lees algo así te parece muy original. Eso no quiere decir que no haya ya obras que tengan muchos elementos parecidos o que hayan hablado también de temas similares a este. Pero claro, teniendo en cuenta que aquí se edita según qué, tardan mucho en traer según qué cosas y además siempre estamos en plan eurocéntricos total, pues claro, cuando lees algo que se sale de eso, pues se ve muy diferente. Que me pasó, por ejemplo, un poco igual cuando yo leía Liu Kixin o Kixin Liu, que nunca sé cuándo va, cómo. Tú notas mucho, yo al menos noté un montón que está escrito originalmente en chino. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a leer ciencia ficción escrita originalmente en inglés, con el pensamiento anglosajón, que cuando lees algo que no entra ahí, es muy diferente. Igual que cuando lees literatura asiática, en plan narrativa. Lo ves, porque tú dices, es que esta manera de narrar, el estilo y la construcción no se parece porque es diferente. Claro, es que es lógico, quiero decir, si ya se te nota la diferencia entre la literatura anglosajona y la literatura hispanoamericana, imagínate tú con Asia. Y además según qué países, que obviamente toda Asia no escribe igual, ni todas las culturas son iguales. Además es un continente enorme, ¿no? Pero bueno, estos libros a mí me parecieron eso, muy originales, muy entretenidos, muy al detalle, con unos personajes que te atrapan mucho. Yo con el primero fue con el que más entré, pero todos son interesantes. Y luego eso, que además es una obra que te deja gratamente sorprendido porque te das cuenta de que es como un rompecabezas que se puede cambiar el orden. Y claro, si cambias el orden de los libros, también entras a la historia de manera diferente. Pero es como, al final es como un círculo. Realmente cuando acaba el último libro te das cuenta de que puedes empezar a leer el primero porque hay cosas del último libro que te explican al principio. Entonces, no sé, me pareció genial. Y me parece que son unos libros que le pueden gustar a mucho tipo de personas. La verdad. Me parece más fácil que te gusten estos a más gente que el de las bestias. Pero bueno, eso depende también de cada uno. Obviamente. Luego, para mí, la joya, o sea, hasta la fecha, el que más me ha gustado de todo lo que ha publicado Dormivela es La maldición del tranvía 015 de Jerry Clark. Pero también porque me dio mucho en lo mío. Quiero decir, yo soy consciente de que hay una parte objetiva de calidad narrativa de Jerry Clark, que me parece que es un grandísimo autor y lo demuestra tanto aquí como en el de Ring Shout, que ha publicado Oscura. Me parece que es claramente un autor que está trayendo algo totalmente nuevo, con un estilo y una creación de mundos genial y súper original y súper única. Pero aquí también hay que entender que a mí me da en todo lo mío. O sea, yo soy una persona a la que le encanta Egipto, pero muchísimo. Encima, además, aquí tienes que si sufragismo, que si feminismo, que si contra el capitalismo, que si mundo steampunk, que si fantasía musulmana, porque salen muchas cosas del Islam. Toda una historia que tiene tantos elementos que son neusianos que dices, es que claro, te está dando en todo lo tuyo. Entonces, claro, yo entiendo que objetivamente hablando este libro está más o menos al nivel que el resto de la saga, que el resto de lo que ha publicado Dormivela, perdón, pero a mí me ha dado exactamente 1000 cosas que me gustan. Entonces, claro, era bastante obvio que este me iba a gustar mucho, la verdad. Lo único que me pasó con La maldición del tranvía es que para mí era demasiado corto. Me hubiera gustado que pudiera contar más cosas, porque al final era como,
Me ha gustado mucho, me ha encantado el estilo, me han encantado los personajes, me ha encantado la historia, pero ojalá hubiera tenido más tiempo. Y lo que me pasó con este, que me faltó tiempo, fue lo que no me pasó con el siguiente, que es El Señor de los Jin, de Jerry Clark, que estaba, para mí yo pensaba que iba a ser la novela que más me gustase, y me sigue gustando más El tranvía, porque aquí me pareció que Jerry Clark no resolvía del todo bien lo que era pasar del relato corto a la novela. Es decir, a mí en el relato corto me faltaron cosas, pero aquí me sobraron páginas. Y luego además me pareció demasiado obvio. Quiero decir, si El Señor de los Jin fuera otra vez una novela corta, creo que hubiera sido mejor, porque cuando yo empecé a leer El Señor de los Jin lo vi demasiado obvio todo. O sea, el caso, por así decirlo, me pareció demasiado obvio. Y el world building y la parte narrativa y la parte descriptiva de sitios y personajes me sigue pareciendo maravilloso, y Jerry Clark me sigue pareciendo una fantasía, pero para lo gordo que es el libro y para lo que podría haber evolucionado, construido y demás, me pareció que se quedaba demasiado plano. Entonces, fue como, ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, el de la maldición del tranvía, como que le faltaban unas hojas y a este como que le sobraban. Lo que más me gustó del tranvía no lo encontré tanto aquí, siendo el mismo mundo. Conecté más con el personaje principal del tranvía que con Fatma, aun encantándome Fatma. En el primero vi cosas que me hubiera gustado que se desarrollaran más, que aquí no se desarrollaron. Entonces, para mí El Señor de los Jin fue un poco agridulce, porque yo esperaba que fuera una lectura 5 de 5, esperaba que fuera top mejores lecturas del año, y se quedó en un 3,5, 3,75, que es decir, que sigue siendo una lectura maravillosa y que me siguió gustando y que me sigue gustando el estilo narrativo y demás. Pero es esta cosa de cuando tú te esperas un 10 y tienes un 8. Que te sabe a poco, porque tú querías un 10, ¿sabes? Pero que en ningún caso penséis que no me ha gustado el libro. O sea, el libro me ha gustado. Pero claro, me ha quedado ahí la espinita, porque tal. Entonces, obviamente, los dos son estupendos, pero yo me quedo con La maldición del tranvía. O sea, el tranvía para mí, de momento, sigue siendo el mejor, la verdad. El Señor de los Jin es muy chulo. Tengo que decir también que la portada me encanta, pero la original me gusta más. Yo soy muy de relojes y de engranajes, me encantan. Y la portada original me parece preciosa. Ahora, las portadas que se ha sacado en mi vela, chiquillos, de verdad, wow, sinceramente. Pero bueno, que sepáis un poco, pues, por qué va. Pero bueno, Jerry Clark es que podéis empezar por el que queráis. O sea, obviamente, o La maldición del tranvía o Ring Shout. No os leáis... a ver, no pasaría nada si os leyerais El Señor de los Jin sin haber leído el otro. Pero, también os digo, mejor hacerlo bien, ¿eh? Ya me conocéis. Pero bueno, que Jerry Clark para mí es un sí. O sea, de momento para mí es un sí, rotundo. Tiene sus cosas, pero es un sí rotundo. Luego, el siguiente. Este es el que más tiempo he estado en casa sin leer y porque me daba miedo. O sea, yo no os voy a mentir. La ciudad justa de Joe Walton a mí me daba miedo. ¿Por qué me daba miedo? Porque, claro, yo me leí Garras y colmillos de Joe Walton. Me gustó, me pareció un librazo, me pareció un libro muy interesante, muy entretenido, muy divertido y muy original. Y Joe Walton me pareció que escribía muy bien, pero me faltaban dragones. Ya os lo he dicho muchas veces, que fue un libro que recomendó Magrat. Yo me lo leí en la biblioteca y para mí faltaron dragones. Es decir, si tú haces dragones victorianos, la parte victoriana está, es un libro hiper mega inglés, pero la parte de dragón a mí me faltó. Joder, si son dragones, que se vean más dragones. Pues me faltó dragones, ¿no? Entonces, claro, como este era Platón, filosofía, Grecia, etcétera, Atenea, tal, yo dije, a ver qué va a pasar aquí. A ver qué va a pasar aquí porque tal. Entonces lo tenía en casa, pero iba dejando. Bueno, al final lo he leído, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Ahora, es un libro realmente muy filosófico. Es decir, sí es ficción, sí es una historia inventada, etcétera, etcétera. Pero es un libro muy reflexivo, muy filosófico, muy crítica social, moral y demás. Tiene mucha política dentro, tiene mucha paja mental, por así decirlo, en el buen sentido. Entonces, yo no creo que sea un libro para todo el mundo. O sea, a mí me ha dado en todo lo mío y yo lo he disfrutado un montón y me ha dado por reflexionar sobre un montón de cosas. Me han dado ganas de volver a leer a Platón, me han dado ganas de estudiar otra vez. Yo ya he tenido mis 3 fases de querer estudiar filosofía, la carrera, porque me gusta mucho. Quiero decir, a mí me ha dado en todo lo mío, pero yo no creo que sea un libro para todo el mundo. Es decir, yo creo que hay mucha gente
que puede entrar en este libro, porque la portada es estupenda, porque es Joe Walton y se ha leído Garras y Colmillos, porque es fantasía clásica tal, y pegarse una hostia. Porque, bajo mi punto de vista, si no te gusta la filosofía y no te gusta parte de esa reflexión, crítica social, etcétera, te vas a aburrir como una ostra. Porque este libro es hiper reflexivo, es un libro muy filosófico, es un libro donde todo el tiempo estás hablando de eso, de esa ciudad justa, de esta historia de personajes donde se crea una ciudad como en la nada, en un momento histórico diferente, con personajes de diferentes momentos históricos, para crear esa idealización que crea Platón de la ciudad perfecta, con la gente allí, para que crezcan y puedan llegar a ser la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Intentando erradicar todas las maldades del hombre e intentando darles todos los elementos necesarios para que se puedan desarrollar de la mejor manera, además impulsada entre Atenea y Apolo. Y me pareció genial, o sea, me pareció una idea maravillosa, me parece que Joe Walton tiene una cabeza que flipas, pero no me parece un libro asequible para todo el mundo y además me parece que no va a ser un libro disfrutable para mucha gente. Creo que hay que ser un poco friki de Grecia y un poco friki de la filosofía y de las reflexiones, porque si no este libro se te va a hacer cuesta arriba e incluso se te va a hacer insustancial en el sentido de es que realmente no pasa nada. Quiero decir, es un libro reflexivo en sí mismo. No es un libro de historia, no es como, hablando de lo mismo, no es Garras y Colmillos, no es Las bestias olvidadas de él, no es otro tipo de historias de fantasía. Esto es un libro muy cercano a eso, muy cercano al Banquete y a otros libros de filosofía clásica y de reflexión de si ponemos en esta situación a estas personas, qué va a pasar con ellos y demás. Entonces, por ahí sí que me gustaría deciroslo porque a mí me ha gustado un montón. Si tengo seguidoras que os gusta también esta parte, os va a gustar también un montón, pero si no, no entres a este libro pensando que es un libro de fantasía clásica típica, porque os vais a dar una hostia, ¿vale? Y me daría mucha pena porque a mí me parece un libro maravilloso, pero claro, no es un libro como otros de la editorial. Creo que este es el que más se diferencia. Y espero y deseo que traigan los otros dos, porque esto es una trilogía y me quedo esperando. Ahora, también os digo, hay un par de cosas que pasan en el libro que son prácticamente la misma y tienen que ver con el sexo, ya os lo digo, que no me han gustado nada como los trata Joe Walton. O sea, no lo que pasa, porque lo que pasa no me parece... O sea, lo que pasa en el libro me parece coherente, pero cómo lo lleva Joe Walton no me gustó nada. Y ya no sé si haré reseña o lo trataré en otro vídeo o qué, pero no me ha gustado nada como lo llevan y además no me ha parecido nada coherente con el tipo de libro y el tipo de historia que quiere presentar. Pero bueno, ha sido el único fallo que yo le veo, por eso tiene un 4 de 5. Eso fue de lo poco que me molestó realmente, lo poco que me hizo de la historia, porque todo lo demás me ha gustado un montón. Luego tenemos La mujer de terracota de Zen Cho, que me parece de los más bonitos en cuanto a edición, las ilustraciones y todo me parece precioso. Y este libro simplemente lo que me pasó fue que me pareció como un relato bonito, pero sin más. O sea, yo creo que este libro es bastante ejemplo de que tienes que enganchar mucho con esta historia. Es decir, tiene que ser una historia que te llegue mucho y que te haga... como que te atrape mucho. Porque si no, se te queda un poco... pues... como que no termina de despegar. No sé, o sea, está bien, es interesante. Además es una fábula de lo de la mujer de terracota, el infierno y demás, así de primeras a mí me parecía muy interesante, pero al final lo que pasó fue que como que se me quedó un poco insustancial, ¿sabes? Es un relato cortito, porque realmente es un libro cortito, donde te explican una historia que está bien, que es entretenida, que además me parece guay de conocer, porque es una historia que en Occidente pues ni puñetera idea ni se parece ni estamos acostumbrados a esto, que esto a mí me gusta mucho cuando vemos la diferencia entre Oriente y Occidente y conocemos cosas que no estamos acostumbrados porque aquí somos eurocentristas vamos así, pero no me hizo reflexionar ni me hizo sentir nada especial, ¿vale? Entonces es un libro que está bien,
pero que a mí no me llegó. Pero sí que soy consciente de que puede ser un libro que, por ejemplo, a otro tipo de personas, si sois muy amantes de la cultura asiática o si os gustan según qué tipo de historias o según qué tipos de relatos. A mí también me pasa. Yo no soy muy persona de relatos cortos. Entonces, si vosotros os disfrutáis también de esto, pues seguramente os guste. Pero quizás sea el que menos me ha gustado de todos los que he leído de Duermevela. Y el último que he leído, de los que se han publicado hasta la fecha, es El hechicero de la corona, que por cierto, no lo he dicho, pero por cierto, gracias a Laia, porque todos los libros que he leído de Rivera los he leído o porque los he comprado yo, o porque me los ha dejado Laia, o porque los he cogido de la biblioteca, o porque El Señor de los Jin me lo mandó la propia editorial de Duermevela. Así que gracias obviamente a Duermevela, a Laia y a las bibliotecas públicas de este país, que yo he podido leer todos estos libros. Obviamente a mi bolsillo, que también yo me he comprado 3. De los que están aquí, yo he comprado 3. Las bestias olvidadas de él, el del tranvía y el de la ciudad justa. Pero bueno, que os lo digo claro, quiero decir, hay libros que he comprado yo, hay libros que me han prestado, hay libros que son de la Biblia y el del Señor de los Jin me lo mandó Duermevela. Ya sabéis que yo soy muy clara con estas cosas y que mi opinión cambia absolutamente cero de comprarlo, que me lo manden, que cogerlo de la biblioteca o que me lo deje alguien. Mi opinión es la que es y ya está. Y el último, que también es de Cenchó, es El hechicero de la corona, de Duermevela. Esta portada me parece chulísima. Me gustó mucho cómo te presentan la historia, pero luego me pareció demasiado plana. Me recordó bastante a Garras y Colmillos. O sea, si os ha gustado Garras y Colmillos, os va a gustar este. Esta es una historia bastante clásica de magia y fantasía, ambientada en esa Inglaterra y demás. Tenemos a unos personajes bastante bien perfilados. Tenemos una protagonista maravillosa, porque ella es maravillosa, y una historia de magia y de un poco ministerio de magia, los buenos, los malos, qué está pasando, se está acabando la magia, etcétera, etcétera. Todo ambientado en esa Inglaterra de bailes y trajes y tal. Entonces, si os gusta esa parte, digamos, de tacitas y bailes y vestidos y tal, y añadida con un poco de magia y una historia bastante ligera de leer y hasta cierto punto un poco obvia, pues seguramente os guste. O sea, ya os digo, yo este libro le veo mucho parecido a Garras y Colmillos. Si habéis leído Garras y Colmillos y os gustó, este libro os va a gustar. Para mí el problema era que ni me parecía que tuviera la suficiente fantasía, o sea, ni me parecía que tuviera la suficiente magia para engancharme, ¿vale? Ni me parecía que tuviera la suficiente historia, digamos, de poder y malos y buenos, ni tenía el suficiente romance, porque al final es un romance, porque tiene romance, pero es un romance muy blandito, muy suave, muy... o sea, no clasificaría este libro como romántica, ¿eh? Pero quiero decir, la historia romántica está ahí, o sea, hay un romance principal en el libro, pero claro, tú lees a Kleypas, tú lees a MacLean, ves a este tipo de autoras y esto es que es un sucedáneo, ¿vale? Entonces, ni por la parte romántica me dio lo que quería, ni por la parte de la magia me dio lo que quería, ni por la parte de malos y buenos y poder y caos me dio lo que quería. Entonces se quedó en una lectura fácil, suave y eso, una lectura un poco plana, pero tampoco tiene más sentido, simplemente es en plan de, es un libro como facilito de leer, agradable, que no pasa mucho, no te hace sufrir, bastante obvio, ¿sabes? Es una lectura de estas, pues blandita, ¿sabes? Cozy ahora para el otoño, que dices así un libro de leerte con un té tranquilamente y disfrutar un poco de los personajes y sus historias y sus momentos de diálogo y tal. Pero que a mí se me quedó un poco corta, porque claro, yo de alguna manera me pasó, es que de verdad me pasó lo mismo que con Garras y Colmillos. Me esperaba más magia. Yo con los libros estos de fantasía así, a mí me gustaría más magia, más caos, más lucha, más historia, más potente, como más turbio todo, no sé. Tampoco digo humor de destrucción porque esto no es terror, pero me estáis entendiendo, ¿no? Y claro, como no tienen ni el punto de romance álgido, ni tienen ese punto de magia álgido, ni hay una guerra en ciernes ahí súper chunga, sino que es como muy pausado. En ese sentido es un poco Jane Austen, ¿no? Jane Austen, perdón. Muy pausado, muy pastel, están pasando cosas y al final tal. Es original, es bonito, se lee bien,
es feminista, tiene unos personajes muy bien hechos, se atreve con cosas diferentes, la portada es maravillosamente preciosa, el estilo narrativo es muy ágil, pero no sería un libro que yo le comprara a cualquiera, ¿sabes? O sea, yo iría a por lectores o lectoras bastante específicos, porque no creo que sea un libro que le vaya a encantar a todo el mundo. O al menos esa es mi percepción, igual sí, pero bueno. Entonces, en resumen, de Duermevela, ¿qué recomiendo yo de lo que he leído? A casi todo el mundo yo le recomendaría que leyera La maldición del tranvía 015. Me parece lo mejor del universo. Y luego la tetralogía de Neon Young. Para mí, del catálogo, top 1, top 2. Ahora, si tenéis un gusto más o menos parecido al mío, os gusta la filosofía y os gusta que os revienten la cabeza reflexiones, La ciudad justa es un librazo. Un auténtico librazo, de verdad. Vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Me parece maravilloso. Y luego, si os gusta la fantasía más clásica, si os han gustado libros como por ejemplo Carros y Colmillos de Joe Walton, os gustan los libros de fantasía típicos de dragones y magia, historias y demás, pues os gustarán Las bestias olvidadas de él y os gustará Zencho. O sea, estoy absolutamente segura de que ahí no vais a tener ningún problema. Y luego hay ya publicados 3 libros más, que son Cuando la luna era nuestra, de Anne-Marie McLemore, que este creo que es fantasía clásica también, El señor de la noche, de Tanith Lee, que pinta súper bien, pero no sé cómo estará, porque obviamente no lo he leído, y el último que han publicado, que es De conjuros y otras penas, de Angela Slatter. Los voy a leer porque el de Anne-Marie me lo va a dejar Nelly y los otros 2 me los va a dejar Laia. Entonces, cuando ya los lea, pues ya hablaremos de esto, y si os gusta y os apetece, pues para el año que viene hacemos un Duermevela parte 2 con los siguientes 10 libros que haya publicado, incluidos estos 3, y seguimos hablando de, pues este me ha gustado más, este me ha gustado menos y tal. Pero como he dicho al principio, y como resumen de todo esto, Duermevela hacía falta. Me parece una editorial que hacía mucha falta en este país, que cubre muy bien una parte del panorama editorial que no se estaba cubriendo hasta la fecha, que trae historias no solo originales del panorama de la fantasía, sino que además se atreve a rescatar a autoras que siempre han estado olvidadas, que trae autores diferentes, que trae historias diferentes y que están marcadas claramente en personajes y metáforas e historias muy significadas en cuanto a lo político-social. Y es muy importante esto. O sea, estos libros tienen una historia muy clara. O sea, están muy puestos en una parte de la sociedad y tienen las cosas muy claras. Entonces, estoy muy contenta de que Duermevela se atreva y se posicione tan claramente con lo que publica y traiga historias así. Me gusten más a mí, me gusten menos, porque es que esto no tiene nada que ver. O sea, yo sabéis que soy una persona que soy muy crítica con el sector editorial, que creo que hay demasiadas editoriales, demasiados sellos, se publican demasiados libros y se publica demasiada mierda. Literalmente, se publica demasiada mierda. Y mierda no es lo que a mí no me gusta. Lo he dicho 1000 veces. Yo no llamo mierda a lo que a mí no me gusta. Yo llamo mierda a libros que se merecen la palabra mierda. Si un libro no está bien escrito, no está bien escrito, no está bien construido, es que está claro, o sea, no es algo subjetivo, es que está ahí. Un libro que blanquea relaciones abusivas, un libro que blanquea violaciones, que blanquea maltrato, es una mierda, y hay que decirlo. Un libro lleno de machismo, y no de la manera crítica, sino que te está diciendo, no, esto no pasa nada, es una basura, y hay que decirlo. Entonces, hay muchas cosas que se están publicando que no deberían publicarse, porque no tienen los mínimos para que un libro se publique. Hay muchísimos libros que se están publicando con erratas y con faltas, con maquetaciones de mierda, y parece que no pasa nada. Entonces, estamos en un momento en el sector editorial en que hay una apoteosis de publicaciones que no se puede sostener, porque además encima la economía cada vez está peor, la gente cada vez tenemos menos poder adquisitivo, y encima tenemos el discurso clasista de es que como no te vas a poder comprar X libros, pues no vayas a cenar, o no te compres no sé qué, o la gente hoy en día no tenéis un piso porque pagáis Netflix. Y ya estoy un poco hasta el coño, ¿vale? Entonces, que hay editoriales como Duermevela, como Crononauta, como Cacao Books, que hacen mucha falta, pues son una alegría.
Y eso no tiene nada que ver con que a mí me gusten más o menos sus libros, porque a mí me puede no gustar un libro de Eduardo Vela y no por eso no estar absolutamente agradecida de que estén aquí, que publiquen estos libros y que se sigan atreviendo a traer según qué obras. Porque hacen mucha falta. Mucha falta. Y nada, ya me callo, que bastante he hablado hoy. Que me pongáis abajo. ¿Habéis leído algún libro de Duerme Vela? ¿Os ha gustado? ¿Tenéis algún libro pensado de comprar de Duerme Vela? ¿Cuál? Contadme todo. Contadme todo. Y nada, como digo siempre, haz donante de sangre y de médula, sé buena gente, manda mierda a tiempo y ponnos en tu vida y será más feliz. ¡Luciano!